Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boyna boyim, Hashem lo yishmoyim. Shalom shokat shoymei. Hine lo yonum velo yishon. Lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon. Lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon. Lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Ahí está. Lo que tenemos, ¿cierto?, en esta porción en realidad es una cadena de hechos y de sucesos que son todos tristes para nuestro pueblo. Por ejemplo, tenemos el fuego extraño, Nadab y Abiú. Cuando nosotros vamos a esa porción y entramos en esa porción, ¿de qué hablamos? De una actitud interna. Fíjense en esto, una actitud interna. Miren cómo hay conexión en esto, porque para que una actitud interna se transforme en algo malo, tiene que entrar, escuchen esto, por eso quise conectar, tiene que entrar en nosotros o la rebelión o la soberbia. ¿Lo oyen? Entonces, tenemos a Nadab y Abiú con el fuego extraño, uno. Segundo, tenemos la murmuración, ¿cierto?, de Miriam y Aarón por Moshe y la mujer cushita, que ya lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a decir, la mujer cushita no es no es la esposa de Moshe, ¿ya? No es la esposa de Moshe, es otra mujer. Llegamos al mismo, ¿cierto?, para que ellos hablaran o se expresaran, la hermana de Moshe, ¿cierto?, y el hermano de Moshe, misma sangre, han visto lo mismo, pero para que ellos se expresaran mal de su propio hermano, ¿cierto?, tuvo que primero entrar algo en ellos. Después tenemos la rebelión, ¿cierto?, de los espías, la vimos la semana pasada. La rebelión de los espías. Y hablamos de la cabaná que había en ellos, ¿cierto? Lo que ellos estaban transmitiendo, independiente que ellos estaban dando un reporte real, era la cabaná, era lo interno, lo interior, ¿cierto? Lo que estaba hablando, y que ese reporte que era verdad se transformaba, se convertía en un mal reporte. Y ahora, fíjense ustedes, llegamos, después de toda esta seguidilla, a la rebelión de Koraj. Y después vamos a ver, seguramente, cuando se pone en duda el sacerdocio de Aarón. Es decir, todas las cosas que venimos viendo hace bastantes parashot, ¿cierto?, y que tienen que ver con estos temas que hemos nombrado, tienen que ver con algo que parte de adentro del hombre. Vamos a partir con esto, algo que se gesta internamente. Por eso, la parashá, ¿cierto?, esta porción parte diciendo, Vaikaj, y entró rebelión, o entró soberbia, o se ensoberbeció Koraj. Parte con esto, hablando, ¿cierto?, de Koraj. Recuerden que cuando nosotros vamos a la Torá, hermanos queridos, y vemos, ¿cierto?, la parentela de Koraj, Koraj es el primo mayor de El Safán. ¿Se acuerdan quién es El Safán? El Safán es el hijo de no recuerdo el nombre, pero es primo menor de Koraj. Es un primo menor de Koraj que queda como nací, ¿cierto?, a cargo de todos los hijos de Kehat. En este caso, a cargo de Coré, su primo mayor. Y nosotros entendemos, hermanos queridos, y sabemos lo que sucede, ¿cierto?, cuando alguien menor, tenemos una idea, ¿cierto?, cuando alguien menor toma una autoridad o se le entrega una autoridad
por sobre alguien mayor. Eh, no quiero ser autorreferente, hermanos queridos, pero cuando el Eterno tuvo, cierto, por misericordia, de llamar a cualquiera de nuestras vidas, seguramente aquellos que estaban por sobre nosotros, que a lo mejor tenían más edad que nosotros, que quizá tenían más experiencia que nosotros, es algo natural que uno piense, pero ¿por qué él y no yo? ¿Por qué él que no tiene experiencia? ¿Por qué él que no está preparado? ¿Por qué? Y un largo etcétera. Y no yo, ¿cierto? Que llevo tantos años, que tengo la experiencia. Bueno, nuestros sabios nos enseñan y nos dicen que automáticamente cuando el primo menor de Korah fue elevado a Nasí, a presidente por sobre todo los levitas, en este caso, los hijos de Keat, entró, ¿cierto?, en Korah algo, algo malo, algo que nosotros llamaríamos como los celos, como la envidia, ¿cierto? Algo malo. Dice, vamos a ver el verso 2, dice, y se levantaron contra Moisés con 200, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Escuchen, miren, hermanos queridos, yo quiero que vamos poniendo atención porque vamos a ir viendo, se va a hacer un poquito tedioso al principio porque tenemos algunos puntos que tenemos que ir viendo con pinza. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Escuchen esto, dice, príncipes de la congregación. Es decir, no se levantó el hermano Juanito ni la hermana Dorit, no, se levantaron contra Moshe los príncipes, los principales, príncipe viene de principal, los principales de la congregación se levantaron contra... Ahora, para que se junten, hermanos queridos, para que se junten 250, no es que yo me siento, ¿cierto? Yo me siento y les digo, vamos a levantarnos hoy día contra tal persona y mañana ya estamos todos de acuerdo. Acá, hermanos queridos, hay un trabajo. Cuando la Torá nos empieza a hablar de número, nosotros tenemos que entender que hay algo más profundo, hay algo más profundo, hay un trabajo. Es decir, no es que Coré de un momento para otro empezó a gestar esto, sino que Coré, ¿cierto? O Korah empezó a hacer lobby, como se dice, ¿cierto? En nuestra jerga, empezó a hacer lobby, empezó a hablar, empezó a llevar un mal consejo, empezó a introducir ideas. Fíjense que de lo que estamos hablando, empezamos hablando de algo que entró en Korah. Y mire lo que hace Korah. Korah introduce en estos 250 principales una idea, un consejo malo, una idea errada. Dice de la congregación del consejo, varones de renombre. No es cualquier hermano, no es cualquier persona de la congregación, sino que Korah, hermanos queridos, hizo un trabajo. Aquí entendemos nosotros por qué la alevosía, ¿cierto? Y por qué el Eterno fue tan drástico, ¿cierto? En este caso con Korah. Y es porque efectivamente esto no es algo que se dio de un momento a otro. No es algo que se dio de un día para otro, sino algo que se orquestó, que se preparó, que se vino haciendo durante mucho tiempo, que se vino preparando, que se vino visitando, que iba seguramente a la casa de uno de los principales, salía de esa casa y después iba a la casa de otro de los principales y hoy tú no te has dado cuenta, Moshe, no sé qué se creen en realidad Moshe y Aarón, nosotros tenemos el mismo derecho, ¿acaso el Eterno no trata con todos nosotros de la misma forma? ¿Acaso no somos todos santos delante del Eterno? ¿Por qué estos se tienen que levantar y poner delante de nosotros? Y el que estaba ahí sentado y lo estaba escuchando decía, sí, en realidad tiene razón.
Tienes razón, ¿por qué nosotros tenemos que aguantar que solamente ellos dirijan la congregación? Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Vamos a ir a hablar y partían de ahí, seguramente partió con uno y luego con otro y luego con otro y así empezaron hasta juntar 250 principales, personas que tenían voz, personas que tenían autoridad. Dice los consejos de los varones, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Escuchen esto, todos ellos son santos. Hay una versión, una versión, hermanos queridos, que dicen, ustedes, que le habla a Moshe y Aarón y dice, ustedes llevan toda la carga. No es bueno que ustedes hagan esto. Hay una versión que traduce y dice esto. Ustedes están llevando mucha carga y no es bueno que ustedes hagan esto. Toda la congregación, y aquí entra a este mismo pasaje, dice, toda la congregación, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Es decir, todos ellos pueden hacer algo. Hermanos queridos, tenemos que entender que esta porción y las otras porciones de las que hemos tocado algunos temas, nos vienen a hablar, hermanos queridos, de algo que sucede dentro de nuestro corazón, de algo de lo que ni ustedes ni yo, hermanos queridos, estamos exentos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Ninguno de nosotros está exento de ser engañado. Dice el Brija allá, por nuestra propia concupiscencia. Y hermanos queridos, miren, a medida que nos vamos a ir introduciendo, estoy pendiente de la hora porque quiero alcanzar a entregar todo lo que tengo acá, toda la idea. Dice todos ellos son santos y en medio de ellos está el Eterno. Es decir, todos los que estamos acá, ¿cierto? Todos podemos hacer lo que tú estás haciendo. Todos podemos aportar algo y que definitivamente todo el pueblo podía aportar algo, pero se había hecho según como el Eterno lo había determinado, porque el pueblo había aportado, pero había aportado para construir el Mishkan. El pueblo había aportado para levantar a aquellos que tenían que hacer los distintos trabajos. Habían aportado, el pueblo había aportado según lo que el Eterno había determinado. Pero hermanos queridos, hay algo que solamente da el Eterno, que no se puede arrebatar, que yo no lo puedo tomar. Eso se llama liderazgo. El liderazgo yo no lo puedo tomar. Yo, persona, yo no me puedo agarrar de un liderazgo que no me ha sido dado desde el cielo. ¿Por qué? Porque nuestros mismos sabios, hermanos queridos, nos dicen que no sé si lo tengo anotado acá, dice, miren, escuchen esto, en el Talmud, Sotá 9b y en el Zohar 3.176a está escrito lo siguiente, escuchen esto, cuando alguien persigue algo que no le pertenece, este algo huye de él y acaba perdiendo lo que sí le pertenece. Fíjense en esto, hermanos queridos, cuando queremos tomar cosas que no nos han sido dadas desde el cielo, en consecuencia que hay otras que tenemos que sí han venido de parte del Eterno, pero cuando queremos tomar otras cosas y corremos para tratar de tomarlas, ellas se alejan de nosotros. Y nosotros, al mismo tiempo, nos alejamos de lo que sí el Eterno nos ha dado. Lo que sí el Eterno nos ha dado. Y esto es lo que sucede con Korah. Korah quería tomar algo que no le había sido dado a él. Tenía las capacidades sin duda alguna. Tenía las capacidades, tenía la riqueza. Dice, hay un midrash en el Talmud que dice que se necesitaban no sé cuántos asnos para poder cargar las llaves de toda la riqueza de Coré. Porque era mucho. O sea, él no solamente tenía el conocimiento, la actitud, tenía todo para poder liderar. Pero hermano querido, esto no se trata de lo que yo tenga,
ni de lo que yo sepa. Esto se trata de en quién pone los ojos el Eterno. ¿A quién llama el Eterno? De eso se trata. Y nosotros, hermanos queridos, quienes tenemos la responsabilidad, aquí voy a cambiar la palabra bendición, quienes tenemos la responsabilidad de estar en un lugar de autoridad, tenemos que tener clarito, clarísimo, que siempre van a haber Coré en medio del pueblo. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Siempre va a haber un Coré. Siempre va a haber alguien que cree que lo puede hacer mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien que dice, pero yo no sabe nada, yo sé mucho más que él. Siempre va a haber alguien que dice, oh, yo no lo hubiese hecho de esta forma, lo hubiese hecho de esta otra forma y hubiese salido mejor. Siempre va a haber alguien que esté pensando en por qué él y no yo. No lo digo yo, lo dicen nuestros sabios. Eso es eso es algo natural. Eso es algo natural. Siempre va a haber alguien que se sienta más capacitado. Pero, hermanos queridos, como eso es natural, no es problema para el Eterno. No es problema. Pero cuando eso se introduce en la persona, como estamos viendo con Coré, cuando eso se introduce en la persona y la persona trata de, con su fuerza, tomar algo que, eso sí ya es problema para el Eterno. Ahí se transforma. Alguien dirá, pero ¿cómo no es problema para el Eterno si la persona está bien, está filtrando, está viendo que puede hacerlo mejor o está criticando, etcétera? Nosotros, hermanos queridos, a través de la ética, ¿cierto? Cuando la ética nos alcanza, cuando nosotros estudiamos Musar y la ética nos alcanza, tenemos que siempre pensar, hermanos queridos, que cuando nosotros vemos a un tercero, no podemos dejar de vernos nosotros, porque eso nos evita juzgar. Es decir, cuando alguien se centra en lo que hace el otro, nunca debe perder de vista lo que uno mismo, ¿cierto?, hace. ¿Por qué? Porque así no hacemos juicio del otro. Nos podemos fijar, seguramente nos vamos a dar cuenta, porque el Eterno nos hizo personas con intelecto. Nos hizo personas, ¿cierto?, que nos damos cuenta de las situaciones, que razonamos. Nos hizo personas inteligentes. Entonces, nos damos cuenta de situaciones y seguramente internamente decimos, oye, este hermano, oye, no sé cómo, o esto, o lo otro. No quiero decir absolutamente nada, hermanos queridos, solamente para que entiendan la idea. Pero en ese intertanto, la ética me dice a mí que yo no debo perder de vista mi propio interior. Es decir, que antes de juzgar a otro, debo juzgarme yo primero. Debo juzgarme yo primero. Y así evito juzgar a otro. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ahora, cuando, hermanos queridos, cuando, como en el caso de Coré, esta soberbia o esta rebelión se introduce al hombre, esa capacidad de poder juzgarse uno mismo se pierde automáticamente. ¿Por qué? Porque ya le abrimos la puerta, ya dejamos que algo entrara en nosotros. Ya algo entró, ya algo tomó un lugar, un espacio interno. Algo que estaba desocupado y que tenía la chance de albergar un juicio sobre mí mismo para no juzgar a otro, se ocupó con la soberbia, se ocupó con la rebelión. Y cuando ese espacio está ocupado completamente en nuestro interior, nosotros no tenemos la capacidad de ver nuestros propios errores. Y eso es lo que le sucede a Coré. Korah no es capaz de ver el error enorme que está cometiendo. No es capaz de verlo. Para él, cuando ya se introduce esta idea, para él lo que él está haciendo está correcto. Tanto así que es capaz, fíjense en esto, que es capaz de decir esto. Pues basta ya de vosotros, porque toda la congregación, fíjense en esto, hermanos queridos, miren, nos vamos a introducir un poquito, si nos alargamos un poquito les pido disculpas, pero creo que este tema y esta porción hay que desgranarla. Pero hay cosas que pasan en nuestro interior
que son cosas perversas vestidas de luz. Hay cosas que se gestan en el corazón que son perversas y que se visten de luz, hermanos queridos. Por ejemplo, fíjense que aquí dice que estaba la congregación. Coraj estaba con los 250 que ya había tomado, más Datán, más Abiram. Eso eran los que, con los que él ya se había puesto de acuerdo. Pero dice que estaba la congregación. Y fíjense lo que él hace. Hermanos queridos, miren lo que él hace. Él no habla de los 250. Él no habla de Datán y Abiram. Y esta es una idea perversa vestida de luz. Porque dice, para llamar la atención de todos, dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, como congraciándose, ¿cierto? Para introducir, ¿para qué? Para introducir una idea en el corazón de la congregación. Y seguimos hablando de lo mismo, de introducir una idea en el corazón de la congregación. Es decir, él, cada una de las oportunidades que tiene para entregar, para introducir un mal consejo, una mala idea, la toma, pero enseguida dice, y en medio de, y después dice, pues todos ellos son santos. Todos los que están acá, todos son santos. Perdón, ahí está. Todos ellos son santos, dice. Y en medio de ellos está el Eterno. En medio de ellos está el Eterno. Entonces, eh, ¿cuál es, hermanos queridos, una idea que se puede estar gestando, ¿cierto? Esto lo voy a plantear, no es para que me lo respondan, sino para que nos lo planteemos nosotros. ¿Cuál es la idea que se puede estar gestando perversamente en nuestro corazón, pero que se disfraza tan bien de luz que no nos damos cuenta? Que no nos damos cuenta. Eso para que lo hagamos como una introspección propia. Dice, cuando oyó esto Moshe, se postró sobre su rostro, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito. Fíjense lo que hace Moshe. Y aquí es importante poner, hermanos queridos, y hacer las diferencias, porque Korah, en su idea de introducir algo, de introducir una idea, de introducir algo perverso, toma a toda la congregación. Pero qué dice la para allá? Dice, y habló Moshe a Coré y a su séquito. Fíjense, Moshe no tomó a la congregación, sino que a los que están aludidos. Coré, los 250, Datán y Abiram. Hermanos queridos, son cositas que están sutilmente en nuestra Torá, pero que tenemos que ponerle tremenda atención, porque aquí nosotros vemos cómo nosotros, en un estado de liderazgo, debemos reaccionar. Debemos reaccionar. Dice, diciendo, a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará el Eterno quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Miren, hermanos queridos, las palabras de Moshe. Moshe le está diciendo, como les está diciendo de otra forma, oye, si esto no se trata de ustedes tomando un lugar, el Eterno, Él lo acercará así, el Eterno lo va a acercar. Ni siquiera está diciendo se acercará a Él, no, dice el Eterno lo va a acercar. O sea, por todas partes, Moshe y la nuestra para allá está diciendo que esto viene del Eterno, viene del cielo, hermanos queridos. Dice, hagan esto, tomen incensarios, Coré y todo su séquito. Fíjense, Moshe, sigue haciendo la diferencia. Coré y todo su séquito. Pongan fuego en ellos y pongan ellos incienso delante del Eterno mañana. Y el varón a quien el Eterno escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Esto les baste, hijos de Leví. Eh, no tengo acá un brit.
un brija allá, pero denme un segundo. No, lo voy a leer después, lo vamos a dejar después. Ahora, hermanos queridos, hay misterios que están en la Escritura y que hacen tremendamente necesario que nosotros, lo que dije la semana pasada, nos conozcamos la Escritura de tapa a tapa. Nos conozcamos toda la Escritura, toda. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos da un consejo, nos dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, cuando nosotros logramos, ¿cierto?, hacer un derash, conectar una porción con otra porción, ¿cierto? Y entender que nos están entregando juntas un mensaje, pero Hashem, eh, eso es increíble. Ahora, fíjense en esto, miren, voy a ir a Bereshit, capítulo 49. Lo tengo acá a mano, si usted quiere lo busca para que siga la lectura, si no, lo voy a leer de todas maneras. Fíjense en esto, miren. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, júntense y yo les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a vuestro padre Israel. Miren lo que dice. Fíjense en esto. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Cuando empezamos la lectura, hermanos queridos, uno piensa que lo que va a hacer Jacob es decir, tú vas a ser el principal. Jacob le está diciendo todos los atributos que él tiene, le está diciendo la fortaleza. Pero acá entendemos que para el cielo no se trata de eso. No se trata de mis atributos. No se trata de la fortaleza, ni del vigor, ni de la dignidad, ni de ser el principal en poder, ni del ímpetu que podamos tener. Se trata de lo que el Eterno decide. Se trata de lo que el Eterno decide. Ahora, sigamos la lectura. Miren, dice, no serás, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahora escuchen esto, miren. Simón y Leví son hermanos. Hermanos, pongan atención ahora, dice, armas de iniquidad, sus armas. Estamos hablando de Leví. Simón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Hermanos queridos, estamos hablando de alguien que conoce a la perfección a los que son sus hijos. ¿Quién puede conocer mejor a un hijo que su padre? ¿Quién nos podría conocer mejor a nosotros que el Eterno? Aquí, hermanos queridos, fíjense lo que está hablando Jacob. Está hablando de sus propios hijos. Miren lo que dicen de Leví. En su consejo, miren, en su consejo, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Hermano querido, no sé si usted entiende lo que está diciendo Jacob. ¿Qué es lo que dice al principio? O yo les declararé lo que va a acontecer en los días venideros. Jacob está hablando de Korah, de el consejo de Korah, descendiente de Leví. Jacob se está adelantando a lo que va a suceder con Korah. Por eso está diciendo, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma. ¿Y qué es lo que hace Korah con estos 250? Con Datán,
Con Abiram, el consejo, el mal consejo. Dice, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Qué hizo Coraj? Llevó un mal consejo y se juntaron a él, ¿cierto? Los 250, más Datán, más Abiram. Hermanos queridos, fíjense lo que está diciendo Jacob. Lo vamos a hacer un poquito más, vamos a ir un poquito más al hueso. Él está diciendo, ni mi espíritu se junte en su compañía. Es decir, con esas personas, ni a la esquina. Ni a la esquina, ni cerca, ni siquiera cerca. En su consejo no entre mi alma. O sea, no prestar, ni siquiera prestar el oído. Y lo está diciendo Jacob de sus propios hijos. Lo está diciendo Jacob de sus propios hijos. En su consejo ni siquiera no entre mi alma. Y cerca de ellos, no, ni el Eterno permita que yo me acerque a ellos. Eso está diciendo Jacob de sus propios hijos. Ahora, si esto es una micro, ¿cierto? Película, una micro forma del pueblo, ¿cierto? De Jacob y sus hijos para mostrarnos algo que iba a suceder, en donde la figura y la cara es Jacob como padre y sus hijos, ¿cierto? Como la otra parte. ¿Qué opinión tendrá el Eterno de nosotros, hermanos queridos? ¿Qué dirá el Eterno de nosotros? Dirá, no sé, eh, Israel, Hasbe Shalom, que no pase, pero que el Eterno dijera, se imaginan, Israel, almas de iniquidad son sus almas. En su consejo, que no entre el alma de nadie. Y que nadie se junte con él, que ni siquiera se le acerquen. ¿Qué opinión tendrá el Eterno, hermanos queridos, de nosotros respecto a cómo nosotros nos, cómo nosotros aconsejamos, a cómo nosotros hablamos, hermanos queridos? ¿A qué es lo que hablamos? Porque esto, insisto, esto no se gestó de un momento a otro. Esto fue un trabajo de ir, ¿cierto? Casa por casa, príncipe por príncipe. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hablando, ¿cierto? Y llevando una mala semilla. Hablando y llevando una mala semilla. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra Torá? En su consejo no entre mi alma. Yo les digo, hermanos queridos, si ustedes conocen a alguien así, en palabras de Jacob, que en su consejo no entre su alma. Y ni se acerquen, ni cerca. Manténganlo lo más lejos posible. En las palabras de Jacob, manténganlo lo más lejos posible. Hay un proverbio que dice, no digas con tu boca lo que no has visto con tus ojos. Baruch Hashem. Hermanos queridos, porque esta, esta, este músculo que tenemos nosotros llamado lengua, hermanos queridos, esta boca que tenemos, no se demora, pero absolutamente nada en hacer un juicio. Nada. Absolutamente nada en hacer un juicio. Los seres humanos somos rápidos para el juicio. Y como nuestra boca está conectada con nuestros ojos, cuando vemos algo, hermanos queridos, juzgamos enseguida. Juzgamos enseguida. Es decir, nosotros vemos algo y lo juzgamos. Si eso ya es malo, si eso ya es malo, hermanos queridos, imagínense cuán malo es juzgar de acuerdo a lo que no has visto, a lo que te contaron, a lo que te dijeron, a lo que al lleva y trae, como se dice vulgarmente. Todo eso, hermanos queridos, está dentro de esta porción.
está hablando de qué estamos nosotros dejando que entre en nuestro corazón. ¿Qué estamos dejando que entre en nuestro corazón, hermanos queridos? Y esta es la importancia, hermanos queridos, de que cuando alguien llegue a su casa, a hablarle de quien sea, de su hermano, del hermano de allá, de acá, hermano querido, usted no es el camión de la basura, y se lo digo de esta forma, usted no es el camión de la basura, para que le echen arriba todas las bolsas y lo que haya. Usted es un apartado. ¿Por qué? Porque el Eterno se encargó de apartar a aquellos que él había tomado, hermanos queridos. Y ya conocemos cómo termina la historia. Dice, eh, cuando vamos, hermanos queridos, a la paracha, dice Korah ben Ishar. Ese ben Ishar tiene un valor de 357, que es el mismo valor que Shem Tov. Buen nombre. Shem Tov es o significa buen nombre. Baruch Hashem. Tiene el mismo valor. Pero después no se detiene ahí la Torah. Si ya antes la Torah nos había dicho cuál era, ¿cierto? La descendencia. Si ya la Torah nos había mostrado las descendencias. ¿Por qué la Torah se detiene ahora en esto? A decirnos esto. Si ya antes lo dijo. Ya lo sabemos. Dice, Korah ben Itzhar. Después dice, ben Keat. Y ben Keat tiene un valor de 557, que significa cárcel o encierro. Entonces nuestros sabios, ¿qué nos enseñan, hermanos queridos? Que nuestra Sagrada Torá, aun cuando ya nos había dicho, nos había entregado las descendencias, nos dice que Korah tuvo la oportunidad de ser un sacerdote de buen nombre, pero por su actuar, por haber introducido estas cosas en su corazón, lo que el Eterno trajo sobre él, ¿cierto? Cuando se abrió la tierra y se los tragó la tierra, eso se transformó en una cárcel, en un encierro. Vamos a ir un poquito más allá, porque la Torá, de hecho, ni siquiera estaban muertos, se fueron vivos. Hermanos queridos, acá hay un punto al que no vamos a poder entrar, porque es cabalista, lógicamente, tiene que ver con la cábala. No podemos entrar porque nos faltaría tiempo. Pero la tierra se tiene que abrir cuando uno ya está muerto. Ahí abrimos la tierra y ahí, ¿cierto? Quedan los cuerpos. Pero la tierra se abrió y a Korah, y como dice, ¿cierto? Moshe, y a todo su séquito se los tragó vivos. Por eso se entiende que él no decidió por un buen nombre, sino que él tomó su propia decisión por un encierro, una cárcel. Fue tragado vivo. Fíjense que la Torá nos dice, nos enseña que solo en dos oportunidades, más querido, no sé si lo tengo anotado acá, creo que no, pero solo en dos oportunidades, ¿cierto? Se desciende vivo al Jena. Una es con Korah y su séquito, y la segunda es en Revelaciones con el Hasatán. Entonces, de aquí nosotros tenemos que interpretar, hermanos queridos, que cuando en nuestro corazón alojamos esta rebelión o dejamos entrar estas cosas malas, hermanos queridos, es el mismo, y voy a usar esta palabra, es el mismo infierno, el mismo infierno.
el que se está haciendo morada en nuestro corazón. Eso viene del Hasatán, hermano querido. Eso viene del Hasatán. Y por eso tiene tanto poder. Tiene poder el Hasatán. Tiene poder porque el Eterno se lo dio. Pero con nosotros, hermanos queridos, tiene poder cuando nosotros le abrimos el corazón y dejamos que esta idea se introduzca. Entonces le entregamos este poder. Y es como, hermanos queridos, como si el infierno se alojara en nuestras propias vidas. Que el Eterno nos ayude. Fíjense en lo siguiente, porque con esto vamos a terminar, hermanos queridos. Pero el primer salmo, hermanos queridos, cuando vemos Tehilim, el primer salmo, el primer consejo, recuerden que Tehilim o los salmos son cánticos espirituales que nacen del interior del corazón. Nacen del interior del corazón. Esto está conectado, por eso lo estoy diciendo. Por eso no se llaman cánticos, por eso se llaman, por eso se les dice Teilim, porque nacen internamente. Hay una conexión. Entonces, el primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El primer consejo, fíjense ustedes, el primer consejo que nos entrega Teilim es el siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y aquí, hermanos queridos, nos está hablando ahora cuando estamos al otro lado. No está hablando del consejero, no está hablando de Korah, está hablando de los 250, hermanos queridos, está hablando de Datán, está hablando de Abiram, y nos está dando un consejo a nosotros como oyentes de un mal consejo. Nos está diciendo, bienaventurado, es decir, es bueno para ti que no andes en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? El que piensa que todo lo puede, el que ve solamente el pecado de afuera, pero no se ve su propio interior. Eso es sentarse en silla escarnecedor. El que se sienta, ¿cierto? Y dice, yo lo puedo hacer mejor, este hace esto otro, este no sé qué se cree, este de acá, este no sé qué, y un largo etcétera. Eso es sentarse en la silla de un escarnecedor, de alguien que ve, que tiene solamente la capacidad de mirar lo que sucede afuera, pero no tiene la capacidad de ver lo que sucede dentro de su corazón. Dice, antes, antes de todo esto, en la ley del Eterno, Baruch Hashem, Baruch Hashem, en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley, fíjese en esto, no en lo que éste hace, no en lo que hizo el de allá, no en lo que va a hacer este otro, sino que en la ley del Eterno medita de día y de noche. Si yo estoy meditando de día y de noche en la ley del Eterno, hermanos queridos, escuche esto, me estoy auto juzgando. Estoy auto juzgando. La ley me lleva a mejorar. Meditar en la ley me lleva a mejorar. Me lleva a cuidarme. Leer la Torá, cuando la Torá dice, y no mentirás, Baruch Hashem, eso me confronta. Si yo miento, automáticamente me está confrontando. Me lleva a autojuzgarme, a verme yo primero. El mejor consejo viene en Teilim 1. Antes, en la ley del Eterno, esté vuestra delicia, hermanos queridos. Y en la ley del Eterno, meditemos de día
y de noche. Y nos vamos a guardar de traer Elena o de traer el infierno, hermanos queridos, a nuestro propio corazón. Abrirle las puertas al Hasatán. Baruch Hashem. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos queridos. Que el Eterno nos ayude. Fuerte porción, fuerte consejo, pero hermanos queridos, en el Eterno no todo es nanay, no todo es cariñito, no todo es vamos que tú puedes, vamos que no. En el Eterno de repente necesitamos, hermanos queridos, que nos hable fuerte, que nos hable fuerte al corazón y el Eterno, sin duda alguna, hermanos queridos, en el estudio de esta porción, el Eterno a mí me habló tremendamente fuerte. Hermanos queridos, no quiero terminar sin decir esto, pero estas ideas, la rebelión y el ensorbecimiento del corazón, entran de una manera tan sutil, tan sutil, que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Tengamos cuidado, cuidémonos de esto, hermanos queridos, cuidémonos de esto. Antes bien, que en la ley del Eterno esté de nuestra delicia y meditemos en ella de día y de noche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey soberano del universo. Gracias, Hashem, porque tú nos has hablado. Hoy has tocado, Hashem, nuestra fibra, sin duda alguna, a través de la ética, a través del comportamiento, a través de la sutileza con la que podemos ser engañados por nuestro corazón, a través de la facilidad con que la concupiscencia del hombre es capaz de disfrazar una idea perversa como un acto de luz. Ayúdanos, Hashem, ayúdanos siempre. Conocemos nuestra Torá, estudiamos, recibimos el consejo de ella, pero somos seres finitos, Hashem. Tú nos conoces, tú sabes. Tú sabes cómo es nuestro interior, tú conoces nuestro corazón. No podemos a ti esconderte absolutamente nada, ni menos aún engañarte de alguna forma. Ayúdanos, Hashem, por favor. Guarda nuestro corazón. Cuida, Hashem, nuestro interior. Esto es lo que va a ir a juicio, Hashem. Que nuestro exterior no importa, Hashem, si se va, como dice tu palabra, si se va al fuego como las flores secas, Hashem, como la hierba seca, no importa, pero que cuando llegue el momento y aquello que no vemos, aquello que está adentro, esté frente a ti, oh Hashem, que puedas tener tú un buen reporte de nuestra alma, de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, Hashem. Ayúdanos a saber que llevar una vida en rectitud no solo involucra cumplir ciertos mandamientos, sino que involucra crecer, involucra exigirnos nosotros a nosotros mismos, Hashem, antes de exigirle a otro. Nuestros sabios nos enseñan que al primero que debo exigirles a mí, y hoy hemos aprendido que antes de juzgar a otro, al primero que debo de juzgar es a mí mismo, para que mi boca no vaya fácilmente al juicio, para guardarnos de sentarnos en silla de escarnecedores, para guardar nuestro corazón de que se convierta o se haga morada del hiena o del Hasatán. Hashem, gracias porque tu consejo llega en buen tiempo, en buen momento, en el momento en que lo necesitamos, Hashem. Hoy día nos hemos hecho responsables de esto. Ya no podemos decir es que yo no sabía, ya no podemos decir es que nadie me dijo. Hoy tu parashá, tu Torá nos ha hecho responsables delante de ti.
Como dice el Brija allá, de toda palabra que salga de nuestros labios tenemos que dar cuenta. Hashem, ayúdanos, ayúdanos, sé propicio a nosotros. Hashem, queremos mejorar. Tú sabes que queremos mejorar, pero necesitamos esa ayuda que viene del cielo. Yo te ruego, Hashem, tu verajá, sobre cada hermano que se conectó hoy día. Hashem, yo te ruego que este consejo que tú has dejado para nuestra vida pueda ser morada y nos ayude a ser mejores cada día. Hashem, cierra nuestros ojos a lo malo, cierra nuestra boca, Hashem, cierra nuestros oídos a oír lo que no debemos oír. Eterno Rey, ayúdanos, ayúdanos. Si uno de nuestros miembros, Hashem, nos lleva a pecar, mejor cortarlo, mejor quitarlo. Pero, Hashem, también debemos nosotros esforzarnos y hacer nuestra parte, hacer nuestra parte. Gracias, gracias, Hashem, por todo lo que recibimos de tu mano. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro bendito Mashiach, de quien esperamos su pronto retorno. Amén y amén. Baruch Hashem. Ay, Dios. Hermanos queridos, tengo que